Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre medidas de prevención que debemos tomar frente al COVID en áreas comerciales, áreas de atención al cliente, áreas de venta, qué cosas debemos justamente considerar para evitar un contagio, una transmisión indirecta de COVID-19. Nosotros en las organizaciones comerciales tenemos justamente la exposición directa a la parte pública, a usuarios que no vamos a conocer realmente si tienen o no la presencia de COVID-19. Recuerden ustedes que la primera etapa de COVID-19 es una etapa asintomática y no va a presentar ningún tipo de síntoma durante un periodo aproximado de una persona que puedes tener de 1 a 7 días, en donde ya el séptimo día en este caso va a presentar, tal vez va a debutar con una presencia de fiebre, dolor del cuerpo, problemas respiratorios, que nos dice que la persona podría estar con COVID-19. De acuerdo a ello, y de acuerdo a las disposiciones del gobierno nacional, en este caso al COE, se dispone en este caso como una medida de prevención lo que es la semaforización. En medio de la semaforización nos dice ciertas restricciones que debemos cumplir de acuerdo a cada uno de los colores que tenemos: rojo, restricción total; amarillo, restricción parcial; y verde, en este caso ya no tenemos restricción, pero claramente todavía estamos dentro de ciertos parámetros y ciertos requerimientos que se deben cumplir. En la situación actual estamos en un color de semaforización en este caso amarillo, en donde nos dice que para la parte comercial debemos nosotros cumplir con 3 cosas principales, que son la higiene permanente, que en este caso es el lavado constante de manos, la desinfección de las manos con gel constantemente. Recuerden ustedes, yo estoy manipulando algún objeto, inmediatamente debemos tener una desinfección. El momento de manipular dinero, manipular nuestras tarjetas, entregar a la persona que nos va a cobrar, entonces debemos desinfectar. De la misma manera, en este caso va a ser las personas que van desinfectando y van ustedes adquiriendo los productos. Tenemos la parte de higiene, descontaminación de las superficies o áreas comunes. La segunda es el distanciamiento social, algo muy importante, en donde lo que se pide es 2 metros y en los lugares que no se pueda estos 2 metros, al menos 1,50 m. Este distanciamiento social lo que quiere es garantizar que nosotros, al tener una distancia prolongada de al menos 1,50 m o más, las gotículas de una persona que puede estar contagiada del virus no va a ocasionar, ¿no es cierto?, un contacto directo con una persona y que la pueda generar un contagio. Recuerden que el virus puede ingresar por la parte de las mucosas, en este caso nariz, boca y a la parte de los ojos. Por eso es recomendable el uso de la mascarilla de forma obligatoria, y cuando yo tengo un contacto, una exposición directa con personal, con clientes, o con personal porque tengo reuniones, pues una protección visual, gafas o careta visual. Y la tercera es básicamente mantener, en este caso, lo que se refiere a la parte de lo que se refiere a la disciplina, ¿no? A la disciplina en el uso de los equipos de protección personal, que en este caso será el uso permanente de la mascarilla. Muchas veces el protector o el equipo de protección personal que nosotros usamos nos va a generar molestias. Si son equipos reusables, por lo general son de materiales, las mascarillas de goma, de silicón, y nos va a generar que sudemos, va a generar molestias que debemos aprender nosotros a convivir. Hay otro tipo de equipos que son desechables, debemos aprender justamente a manipularlos adecuadamente y eliminarlos de acuerdo al tiempo de exposición por medio de unas 8 horas, o en este caso a veces tengo jornadas interrumpidas hasta que yo cumple ese tiempo de 8 horas, pues tengo que almacenarlo de forma adecuada. Recuerden también aquí la mala manipulación, colocarnos debajo de la nariz, en la parte de nuestro mentón, nuestra quijada, para contestar un ratito, para sacarme, son acciones incorrectas que nos exponen a una situación de contagio. Debemos cumplir eso. Y estas medidas de disciplina que debemos usarla de forma permanente, únicamente vamos a sacarnos en espacios seguros, abiertos, tengamos ventilación, que sean para justamente un proceso de hidratación o de justamente comer algún tipo de refrigerio, pues debemos también cumplir las medidas de prevención en esos lugares.
Además de eso, hay que asegurarnos de una descontaminación y limpieza permanente de toda el área, ¿no es cierto? Usando lo que son ciertas mezclas de productos químicos como es el hipoclorito de sodio al 0.5% o a su vez el amonio cuaternario de quinta generación para limpiar superficies de pisos, parte de paredes. Para limpiar las bases de los productos es importante ver que las etiquetas o el empaque del producto nos garantice que puede limpiarse. Caso contrario, yo no podría limpiar sobre estos equipos y claramente cuando yo manipule el momento de entregar o recibir para poder realizar la cobra al cliente, pues yo voy a tomar en cuenta que luego debo descontaminar mis manos. Sí, es importante eso, descontaminar la superficie donde justamente estaban estos productos. Recordemos que el objetivo de la prevención es evitar que existan contagios y de esa manera reducir la presencia del COVID-19 hasta que se pueda tener una vacuna efectiva o un tratamiento efectivo. ¿Cuál es el modelo de atención que nosotros debemos tener? Primeramente vamos a tener un proceso de distanciamiento de ingreso al local o al área, al almacén que vamos a tener. Es importante que se mantengan el distanciamiento social entre las personas. Se usa y es bastante útil señalizar las áreas del piso, ya sea con señalética adherible o a su vez con pintura que nos permita justamente realizar esa actividad, realizar esa separación. Luego cuando ingresan, ¿no es cierto? Es importante definir que aquí viene la parte de la semaforización, los criterios que nos dicen que el aforo debe tener, en este caso, por la disposición que el COE nos da, del 30%. Eso quiere decir que si yo tengo un local, ¿no es cierto? Tengo un aforo total de 20, 30 personas, ¿no es cierto? Yo tengo que calcular el 30% y son las personas que van a poder ingresar. Va a salir una persona, puede ingresar otra persona. ¿Quién me ayuda con esto? Una persona designada que va a estar en la puerta y va justamente a tomar la temperatura en donde recordemos que las personas van a generar un efecto de mayor contagio cuando recién comienza a debutar la enfermedad, en este caso a debutar la presencia del virus, que puede ser con fiebre o problemas respiratorios. Entonces, cuando yo tengo recién el inicio de arranque de fiebre que está sobre los 38 o más grados centígrados, eso quiere decir que la persona podría estar con presencia de COVID y está en una etapa de transmisión elevada. Por lo tanto, esa persona no podría ingresar lamentablemente a ese establecimiento, sea trabajador o sea, en este caso, un cliente. ¿Sí? Esa es la norma primera que vamos a tener. Tenemos que, si son para trabajadores, registrar un documento interno, las personas cuánto marcaron la temperatura, para incluso el día de mañana que regresa nuevamente la persona a sus actividades laborales, poder determinar que esa persona ya bajó su estado febril y justamente denotó tal vez otro tipo de problema o infección que tuvo, pero si se mantiene, pues ya no podría regresar. Además de eso, debemos mencionarle que una persona que está fuera de este parámetro de temperatura debe comunicarse con la línea 171, acercarse a un centro de salud para que mediante ciertas declaraciones y cuestionarios pueda valorar si necesita o no hacerse la presencia de una prueba COVID-19, ya sea una prueba rápida o una PCR, y de esa manera determinar si la persona, ¿no es cierto?, tiene o no la presencia del COVID-19. Si es que tuviera, debemos ya tener cronológicamente, va a durar más o menos un tiempo de recuperación de unos 25 a 30 días, dependiendo de la persona y el nivel de afectación que pueda dar el COVID-19, para reingreso de esa persona a esa actividad y que nos permite a nosotros organizarnos y buscar una persona que pueda reemplazar a esta. En el momento de ingreso, ¿no es cierto?, nosotros debemos definir que como tenemos, ¿no es cierto?, un aforo mínimo, no vamos a tener tal vez toda la apertura de las entradas al almacén o a la parte comercial. Entonces vamos a tener en una área definida cuál va a ser el sentido del ingreso, ¿no es cierto?, y cuál es el sentido de salida, que en este caso la persona aquí de este gráfico está haciéndolo de forma incorrecta. Si debemos nosotros definir eso, es importante en el modelo de atención. Cuando ingresa la persona es importante nosotros ayudar y proveerle de gel o proveerle de alcohol para desinfectar sus manos, que la persona pudo venir de fuera de la parte externa, justamente trayendo dentro de sus manos tal vez una exposición de gotículas de contacto de superficies que puedan tener el virus.
Una vez dentro, debemos mostrarle a la persona que debe seguir un recorrido dentro de la estantería, dentro de justamente las áreas comercial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar aglomeración, ¿no es cierto? Si yo tengo una persona y viene otra persona por este mismo sentido, voy a tener o voy a reducir mi espacio lateral de distanciamiento social. Por eso es importante que estas personas mantengan una distancia, ¿no es cierto? En este caso, directa, una sola vía, en la que me va a permitir, ¿no es cierto?, que la persona que va detrás de la otra pueda mantener esa separación y yo no voy a tener un contacto, una exposición directa. Entonces, es una medida de prevención que nos va a ayudar en el centro de trabajo. Es importante también que cuando nosotros llegamos a la parte de cajas, se recuerde, ¿no es cierto? Si es posible los 2 metros, pues si no, al menos el 1,50 m entre cliente y cliente. Para esto podríamos nosotros señalizar la parte de las superficies y recordarles también a las personas, a los clientes. La persona que está o va a realizar la recepción, la caja, la verificación, va a tener que usar su equipo de protección personal, su mascarilla, su protector facial, ¿no es cierto? Va a tener que contar con los recursos de alcohol y spray, alcohol que puede estar en spray, ¿no es cierto? O a su vez, básicamente gel, que me permita a la persona también permitirle justamente que pueda acceder a su dinero y luego descontaminarse. ¿Sí? Es importante que todas estas áreas en las que vamos a estar en una exposición frecuente se descontaminen correctamente, se limpien permanentemente todas estas áreas para asegurar una sanitización de toda el área, de todo el lugar. También es importante que dentro del área de las áreas de compras o tiendas nosotros proveamos y esté siempre al acceso lo que es justamente dispensadores de gel para que las personas puedan comenzar a descontaminarse cada cierto tiempo, ¿sí? De acuerdo a eso, nosotros tenemos nuestro modelo. ¿Sí? En este caso, para la organización, tenemos un ingreso, que en este caso hay una salida, que es una salida única. Nuestra salida que tenemos o el ingreso que tenemos por esta área está en este momento durante la emergencia inhabilitada. Tal vez cuando nos den una semaforización de color verde, la vamos a habilitar y definiremos una sola entrada y una sola salida. En este momento es una salida por un costado, un ingreso por un costado y una salida por el otro. El momento que ingresa la persona va a pasar por un proceso de descontaminación, un pediluvio, pasa por la toma de temperatura, ingresa, como recuerden ustedes, se mencionó, tenemos vías unilaterales, ¿no es cierto?, únicas vías para que el cliente pueda acceder, pueda comprar y de esa manera evitar una congestión, ¿sí?, de la parte comercial. Y en cada uno de estos sectores de forma estratégica se encuentran dispensadores de gel para que los usuarios puedan irse descontaminando. Es importante mencionar que dentro del área comercial vamos a tener que exigir que las personas usen de forma obligatoria la mascarilla y claramente en el área de cajas pues los empleados usarán la mascarilla protector facial, ¿sí?, y descontaminarse cada vez que van atendiendo a un cliente justamente con alcohol o con gel para limpiar y descontaminar sus manos. Tenemos justamente ciertas áreas en las que nosotros vamos a tener justamente otras áreas tal vez que son más restringidas o que básicamente solo pasarán personal autorizado. Es importante mencionar que de la misma manera continuamos con el proceso de unilateral de las vías. ¿Sí? Tenemos que también fijar, puede ser con adhesivos, las áreas de separación para que los clientes vayan colocándose y de esa manera puedan acceder a la parte de las cajas. Importante que también se tenga programado en los procesos de limpieza por parte del personal, de la parte de pisos, la parte de las estanterías, como mencionamos, sobre los equipos, sobre los productos, los insumos que se venden. Depende la parte del empaque para poder garantizar un proceso de descontaminación o a su vez algún tipo de máquina que nos permita a través del ultravioleta o ozono hacer ese proceso de limpieza. Importante seguir esas normas de prevención. Recuerden que también es importante en el proceso de ingreso, cuando yo tomo la temperatura, también cerciorarme si es que hay personas que están un poquito somnolientas, un poquito bajas de ánimo y preguntarles si se sienten bien o se sienten justamente con algún tipo de problema para que también yo pueda dar el aviso o incluso ayudar a la persona comunicándonos con en este caso 171 o a su vez el 911 para buscar las ayuda necesaria por la parte médica.
En la parte interna, por la parte de los colaboradores, recuerden que nosotros también debemos cumplir esos criterios, en este caso de distanciamiento social, por lo tanto nosotros debemos mantener esa distancia, usar los equipos de protección personal, solo únicamente cuando sea necesario, pues tendremos puntos de reuniones en los que nos implique disminuir este distanciamiento social. Trataremos de hacerlo con lugares que existan ventilación, asegurar ventilación, y cuando tengamos que usar lo que es la parte de cafetería, lo que es la parte, en este caso, de áreas de hidratación, hay que hacerlo de forma ordenada. Recuerden ustedes siempre descontaminar el área, a pesar de que existan personas que ya nos ayudaron con la limpieza, nosotros debemos descontaminar permanentemente antes de usar esos equipos, usar esos insumos o esos utensilios para poder justamente acceder a la parte de almuerzos. De la misma manera nos toca generar el proceso de distanciamiento social. Importante también, si nos sentimos mal, reportar esa información para que en base al protocolo interno la persona pueda ser valorada por la parte médica y evitar generar una exposición de contagio al resto. Nuestra obligación es usar permanentemente los equipos de protección personal. Es importante que nosotros debemos ahora comenzar a aprender a convivir con esta situación. Esta situación ha ocasionado que el proceso tal vez de salida de nuestra casa hasta llegar a nuestro trabajo, ocasionado que tengamos que madrugar más, porque ahora claramente los medios de transporte público tienen que ir vacíos, ya no van al 50%, y claro, eso ocasiona que tengamos colas bastante largas y tengamos que madrugar más. Eso es convivir, aprender a adaptarnos a estas nuevas situaciones que vamos a tener. Aprender a convivir es tener que usar las mascarillas, los equipos de protección, aplicar las normas de higiene de forma permanente, cosas que tal vez nos genera todavía un poco de resistencia, pero que nosotros poco a poco debemos adaptarnos. El momento que llegamos a entender la importancia de aplicar los tres principios, ¿no es cierto? La parte de higiene, la parte de distanciamiento social, la parte de la disciplina, vamos justamente a entender y vamos justamente a garantizar que vamos a vencer la exposición a este virus. Recuerden ustedes que nosotros vamos a lograrlos trabajando en conjunto, recordando en conjunto las normas que se deben hacer tanto al personal, a los compañeros como a los clientes, y de esa manera vamos a asegurar que justamente pasará el periodo hasta que justamente vaya disminuyendo ese nivel de exposición del virus, y además de eso ya se pueda tener algún tipo de tratamiento y volver a la normalidad. Hasta tanto, debemos aprender a convivir. Gracias por su atención.